Padres, madres de familia, alumnos en general, saludarles a cada uno de ustedes, deseando que se encuentren muy bien desde la comodidad de su hogar, aún en estos tiempos de cuarentena, en la cuales nos ha tocado vivir producto del COVID-19. Hoy vamos a dar una charla muy importante que lleva como título ¿Cómo afrontar la cuarentena con hijos adolescentes en el tiempo del COVID-19? Valgan verdades, cuando todas las personas podríamos realizar nuestras actividades cotidianas, los hijos al colegio, a salir a entablar amistades, un momento al parque, padre, la madre realizando sus labores de trabajo, actividades caseras, etcétera. Aún en esos tiempos de normalidad se escuchaba frases como estas: es agotador y no puedo más. De padres a hijos y de hijos a padres. ¿Qué dirán ahora unos a otros que llevan encerrados juntos las 24 horas del día? Si antes se escuchaba estas palabras, ya no soporto a mi hijo, ya no soporto a mi padre, ¿qué dirán ahora? Que juntos unos a otros llevan las 24 horas del día. No es igual estar pasando este tiempo de cuarentena en una casa de 200 metros cuadrados, donde cada uno tiene su propia habitación, que convivir tal vez con 5, 6 personas en una sola casa de 50 o de 60 metros cuadrados. Por tal motivo es que hemos visto fundamental cómo afrontar este tiempo de cuarentena en medio de esta pandemia COVID-19. Pero para ello vamos a conceptualizar algunos términos que quizás no son tan nuevos, pero durante estos años no han sido tan utilizados, como por ejemplo cuarentena, confinamiento, COVID-19. Son términos, repito, no son tan nuevos, pero que, valgan verdades, no han sido muy utilizados como ahora, en este año 2020, desde sobre todo el mes de marzo, abril y mayo. Vamos a establecer una diferencia entre cuarentena y confinamiento. La cuarentena se aplica a quienes no están confirmados como víctimas de la infección, y para evitar que sean contagiados, lo encierran en la casa. El confinamiento se aplica a quienes están ya confirmados como infectados o tienen alta probabilidad de estarlo. De tal manera que si una persona está infectada, entra en un proceso de confinamiento. ¿Para qué? Para que no se empeore y para que no contagie al resto de personas. Entonces, la cuarentena y el confinamiento, el común denominador es que ambos están encerrados como un sistema de seguridad o de protección para que no te contagies o para que aún más no se agrave tu situación si has sido contagiado. Ese es el confinamiento, que no contagies a otras personas. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? Si bien es cierto, cuando hablamos del coronavirus, no es un tema netamente actual, ya que el Ministerio de Salud nos dice que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias graves, confirmados como infectados o tengan alta probabilidad de estarlo. Y dentro de esta familia de virus que están en los coronavirus encontramos al COVID-19. Empecemos. Consejos para los padres que tienen hijos adolescentes. Vamos aquí a plantear algunos consejos que van a ser muy importantes para que ustedes, padres, puedan sobrellevar este tiempo difícil
que les ha tocado realmente vivir. Punto número 1, escucharlos. Parece tan fácil, pero es tan difícil de poder hacerlo realidad. Y en la mayoría de veces oímos sin prestar atención. De repente usted, padre, pregunta a su hijo cuando venía del colegio: hijo, ¿cómo estás? Y el hijo le decía: bien, papá, pero no lo miraba al rostro. Y de repente su hijo está siendo víctima de bullying en el colegio. De repente usted, esposo, le dice a su esposa: ¿y cómo estás? Y la esposa dice: bien, todo bien, pero no establece ese diálogo cara a cara, y de tal manera que oye sin prestar atención. Por eso, cuán importante es este primer consejo: escucharlos. Hay que escucharlos y darle voz para saber qué sienten, para saber qué piensan, cómo ven la situación. Y estoy muy seguro que el análisis que también ellos hacen, los hijos, los adolescentes, pueden ayudar a la familia. Padres, entonces, escuchen a sus hijos. Muchas veces los padres ya tienen paradigmas ya con respecto a sus hijos. No, es que él siempre es así. Él llora por todo. Él se queja por todo. Él se molesta por todo. Y no hay esa capacidad de escucha. Padres, el primer consejo es escuchar. El segundo consejo, y aquí vamos a hablar de ese proceso empático. El segundo consejo es ponerse en los zapatos del hijo adolescente. Cuando hablamos de ponerse en los zapatos del hijo adolescente, aquí hablamos de ese proceso empático. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando de empates. Dos personas en el mismo nivel. Para poder entender a la otra persona de manera figurada o simbólica, decimos: ponte en los zapatos de la otra persona. Esto hará que usted llegue a entender la frustración de sus hijos. Para los adolescentes, establecer amistades, valga la redundancia, con sus amigos es muy importante y muy fundamental. Muchos dirán: pero ¿tanto a ti te frustra no poder ver a tus amigos? ¿Tanto a ti te frustra no ir a la cancha deportiva? ¿Tanto a ti te frustra no invitar a tus amigos para la celebración de tu cumpleaños? Entonces ahí se requiere pensar como el adolescente, pensar como el hijo. Y usted tiene que ponerse en los zapatos de su hijo. Solamente así usted puede entender la frustración que está viviendo su hijo. De repente usted ya pasó esas etapas, que para usted no es tan placentero el realizar ciertas actividades fuera de casa como lo es para el hijo adolescente. Entonces, este segundo consejo: ponerse en los zapatos del hijo adolescente. El tercer consejo, y muy importante: semáforo rojo en caso de conflicto. ¿Cómo es esto? Si en la convivencia normal ya saltan chispas, hay que aceptar que ahora es fácil que aparezcan incluso con más frecuencia los problemas, dado que las personas hoy en día están sometidos a niveles de estrés más alto, a niveles de ansiedad más alto, y esto ocasiona rabia, ira en muchas de las personas, en los padres y en los hijos. ¿Qué hacer entonces con ese tercer consejo, que es semáforo rojo en caso de conflicto? Por ejemplo, un chofer va manejando su carro y el semáforo le señala luz roja. ¿Qué tiene que hacer el chofer? Muy bien, detenerse, hacer un alto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando surge algún conflicto? Dejar que el adolescente se aísle en una habitación para calmar su impulsividad. O en todo caso, usted alejarse de él. Eso es muy importante. Déjelo que se vaya a su cuarto o mándelo a su cuarto usted.
De tal manera que ahí no se va a producir esa fricción. En caso de conflicto, cuando uno se da cuenta de que está alterado, hemos de poner el semáforo en luz roja, que significa párate, no sigas, detente, ya que cuando la persona está de cólera, está irada, está enojada, no va a pensar con mayor claridad y más que pensar va a reaccionar, y eso hay que tener mucho cuidado. Y ahí podemos seguir analizando semáforo en caso de conflicto. Entonces, cuando usted ya se dio cuenta de que sus ánimos están alterados, tanto de usted padre como de su niño, es el tiempo entonces de el semáforo ámbar, de hacer las cosas que nos ayudan a tranquilizarnos, respirar profundo. Usted pone la luz roja, se detiene, pero es en ese proceso de la luz ámbar, usted respira profundo. De repente, usted selecciona una música que le causa buen ánimo, que lo desestresa, que le quite el enojo, que le quita la ira. O de repente hace una rutina de ejercicios. Cuando ya se produce la calma, la tranquilidad, ponemos el semáforo en luz verde y padre y madre se vuelven a encontrar. Entonces, vamos a continuar después con más consejos en esta charla que lleva como título ¿Cómo afrontar la cuarentena con hijos adolescentes en tiempo del COVID-19?